El pasado 9 de abril de este año se publicó el decreto que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en materia de garantías del interés fiscal. En nuestro más reciente artículo te compartimos cómo esta modificación representa un ajuste sustancial al régimen introducido en la reforma de diciembre del 2025, particularmente en lo relativo al orden de prelación de las modalidades de garantía. Se elimina la obligatoriedad de sujetarse a un orden rígido para garantizar créditos fiscales, regresando al contribuyente la facultad de elegir libremente la modalidad que mejor se adecue a su situación patrimonial. Este cambio y otros reconfiguran el equilibrio entre la potestad recaudatoria del Estado y los derechos procesales del contribuyente, mitigando impactos financieros y favoreciendo la viabilidad de los medios de defensa con que se cuentan a favor de los particulares. Conoce más de esta reforma en nuestra página web sae-cia.com. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy la más cordial de la bienvenida. Mi nombre es Manuel Aguilar, socio de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Pues nos da un enorme gusto que nos sigan en nuestros diversos webinars que cada mes llevamos a cabo. Este tema en especial a mí me ha causado un gusto que lo podamos impartir y darlo a conocer a todos ustedes. Así que seguramente muchos de ustedes que se tienen cuentas bancarias en el extranjero, pues es un tema que muy actualizado, muy vigente, que va a permitir el que tomen decisiones importantes y no solamente el que tomen decisiones de acuerdo al webinar que vamos a escuchar, sino también en el que puedan acudir con nosotros, ¿no? en nuestras oficinas, ya sea en Tijuana o aquí en Mexicali, donde podamos apoyarlos y asesorarlos y tomar la mejor de las decisiones. Como ustedes saben, desde el mes pasado les anunciamos que íbamos a tener este webinar denominado repatriación de capitales, que a diferencia de los anteriores y que los van a explicar un momento más, este no es un decreto denominado repatriación de capitales, sino lo ofreció lo publicó la ley de ingresos de la Federación para el 2026, en donde ya está vigente desde el día 2 de enero de este año, ya está vigente, ya incluso tenemos conocimiento que se está utilizando por varios contribuyentes, están utilizando esta figura de la repatriación de capitales, la cual está muy interesante. Yo me gustaría así dejarlos como pensando este tema, que seguramente nuestro expositor va a ir solucionando o va a ir platicando muchas de las soluciones y medidas que se pueden tomar en consideración sobre esta repatriación de capitales, en el que el SAT tiene información de las cuentas bancarias que tenemos en el extranjero, en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque hay un decreto, hay un acuerdo de intercambio de información, el FATCA y el CRS, que permite intercambio de información entre países. Así que el SAT, sin pedirlo, sin buscarlo, simplemente está el acuerdo de intercambio de información y ya cuenta con esa información. Así que pues es más que importante tener los conocimientos de este tema de la repatriación de capitales. Antes de empezar, como siempre, nos gusta dar a conocer las instrucciones, ¿sí, no? Las recomendaciones del webinar. Pues como saben ustedes, pues se recomienda utilizar audífonos para tener un mejor audio. El único que va a tener, el que va a poder compartir la pantalla en la presentación es el expositor. Todos estarán en micrófonos en silencio durante toda la sesión, y pues en caso de alguna duda o comentarios, preguntas, está la sección de
question and answer que pueden hacer utilizar a través de la plataforma de Zoom. Y al final de la presentación, durante su presentación del webinar, pueden hacer ustedes algunas preguntas, aquellas que puedan ser solucionadas o respondidas en ese momento. La licenciada Paloma va a estar atendiendo, dando la respuesta, o bien al final les leerá las preguntas o cuestionamientos que hagan para que el expositor los pueda ir resolviendo y atendiendo. Y entonces, sin más otros comentarios, hacer la presentación de nuestro expositor, el, el licenciado y maestro en Derecho Fiscal, el Reginaldo Esquer Aguirre, va a ser el expositor de este tema. Reginaldo es licenciado en Derecho, egresado del CETIS Universidad Campus Mexicali. Tiene su maestría, obtuvo su maestría en impuestos por la Universidad de San Diego en California. Trabajó como abogado auxiliar en el despacho en la firma Cap Service en Wyoming. Estuvo de intercambio en la universidad en Austria de agosto del 21 a febrero del 22. Tiene estudios especializados en la Universidad de San Diego sobre tributación transfronteriza entre Estados Unidos y México, sobre los temas doble tributación, planeación fiscal y el curso introductorio al régimen tributario en los Estados Unidos. También tiene estudios especializados sobre inversión extranjera a nivel transfronterizo entre Estados Unidos y México, que organizó la Universidad de San Diego School of Law y el despacho Chamberlain International Tax en 2024, que fue en Mérida, Yucatán, y es abogado litigante desde agosto del 2023 en la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Antes de pasarle la palabra a Reginaldo, en esta ocasión no les pudimos presentar el próximo tema que vamos a llevar a cabo en el webinar en el mes de junio, así que estén atentos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, para que se enteren del tema que vamos a impartir el próximo webinar, más o menos a mediados del mes de junio. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente, bienvenidos, y les cedo la palabra al licenciado Reginaldo Esquer Aguirre. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron. Entonces, como saben, yo soy el licenciado Reginaldo Esquer, y el día de hoy les voy a platicar un poco, si no es que ojalá pueda agotar todo el tema de la repatriación de capitales, conforme lo descrito en la Ley de Ingresos del 2026. Eh, Me gustaría empezar con la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué es la repatriación de capitales? Y pues básicamente consiste en regresar a México dinero o inversiones que una persona o empresa tiene en el extranjero. Esa es la manera más sencilla de entender el tema y lo más básico que podemos hacer, ¿no? Y pues muchas veces estos recursos se encuentran invertidos en otros países, ya sea en cuentas bancarias, en acciones, en fondos de inversiones o en distintos instrumentos financieros. Eh, entonces, lo que hace el gobierno para incentivar que ese dinero se devuelva al país y hacerlo atractivo para los contribuyentes es que el gobierno suele ofrecer beneficios fiscales o facilidades administrativas buscando que esos recursos se inviertan nuevamente en México y generen una actividad económica. Básicamente, eso contesta la pregunta de qué es la repatriación de capitales, ¿no? Pero quiero también entrar en el contexto actual de la inversión nacional. Y actualmente, pues es muy común que los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, mexicanas, quieran diversificar sus inversiones fuera del país. Ya sea esto, o sea, ah, ya sea por mayor estabilidad de la moneda, ya sea por mejores rendimientos,
Y pues esto especialmente se hace en mercados como en Estados Unidos. Y gracias a la globalización y a a la facilidad, perdón, de mover capitales, pues mantener inversiones en el extranjero pues, cada vez se ha hecho mucho más accesible para el contribuyente. Eh, pero sin embargo, esto también significa que una parte importante del dinero de inversionistas mexicanos no se encuentra circulando dentro de la economía, de la economía nacional, lo que ha llevado a que el gobierno busque este tipo de mecanismos como los decretos que ahorita también los voy a tocar eh, en otras diapositivas, eh, que crean estos mecanismos para poder incentivar el regreso de la inversión a México, básicamente. Eh, entonces eh, este contexto que ya tenemos nos hace hacernos la pregunta que si existe o no la necesidad de incentivar, ¿no? O sea, el gobierno en verdad tiene que incentivar y hacer atractivo la inversión en México para que en serio esté la inversión y el dinero aquí en México no desean irse al extranjero. Y yo creo personalmente que sí, porque para el gobierno, para empezar, pues resulta bastante importante que el dinero de los inversionistas mexicanos se mantenga dentro de la nación o que regrese al país. O sea, que decidan quedarse o en caso de que ya se hayan ido, que regresen, ¿no? Ya que eso puede traducirse en más inversión, en más empresas, en más empleos y en un mayor movimiento económico. Y por esa razón se crean estos programas. O sea, estos programas, como vamos a ver ahorita, ofrecen pues tasas preferenciales o beneficios fiscales para hacer más atractivo el retorno. Y, y por último, de esta introducción, quiero tocar el tema sobre la importancia económica y fiscal para México. Y pues siento que queda muy de la mano de lo que ya platiqué ahorita, que pues cuando los capitales regresan a México y se invierten dentro del país, pues pueden generar un impacto económico muy importante. Y lo vamos a ver ahorita que platique del decreto del 2017, les voy a platicar un poquito del rendimiento que tuvo y van a ver que en verdad sí es un impacto económico importante. Siguiente, por favor. Mm, ok, vamos a entrar un poquito más en tema de lo que vamos a estar platicando más adelante, ¿no? Pero básicamente la problemática que se puede llegar a tener empieza, va de la mano de lo que dice esta diapositiva. Porque tú al invertir, al sacar tu dinero del país, invertirlo en el extranjero, también genera impuestos por pagar en México. Tú tienes que estar reportando, tú tienes que estar declarando, digamos, los rendimientos, ¿no? Entonces, entre los principales impuestos que pueden surgir, pues se encuentra el ISR por intereses generados y el ICR derivado de la ganancia cambiaria. Eh, y esto es, o sea, el tema de la ganancia cambiaria, pues como saben, existe una diferencia favorable en el tipo de cambio entre el momento en el que se invirtió el dinero y en el momento en el que se regresa al país. Si existe una diferencia, puede ser ya pérdida o ganancia, se tiene que reportar y declarar en caso de que sea la ganancia, ¿no? Pero esto provoca que en muchos casos el simple hecho de mantener inversiones en el extranjero, fuera de México, pueda generar una carga fiscal importante con el paso del tiempo, incluso aunque el capital original ya hubiera pagado impuestos anteriormente en México, ¿no? Sí, el rendimiento es el que genera ese impuesto. Entonces, aquí es donde entra los huecos que existen dentro de estos decretos y ahora en la ley de ingresos del 2026, eh, para mí es uno de los puntos más interesantes de los programas de repatriación, porque existe, eh, o sea, entra la discusión del alcance real del beneficio fiscal. O sea, en la práctica, muchos contribuyentes buscan determinar si el impuesto se debe calcular sobre la totalidad de los recursos o únicamente sobre los rendimientos. O sea, de los rendimientos, los intereses o ganancias generadas en el extranjero.
O sea, yo al repatriar el dinero, yo al traerlo de nuevo a México, yo tendría que pagar impuestos sobre todo el capital, digamos, o solamente el rendimiento de lo que se estuvo generando sobre mi primera inversión, por decirlo así. Y este hueco o área gris puede generar pues interpretaciones distintas, especialmente cuando el capital inicial ya fue previamente declarado, o sea, o grabado en México. Y por ello, uno de los mismos, bueno, uno de los temas más importantes en la práctica es poder identificar y documentar correctamente, ya sea, o sea, de dónde proviene el capital original y qué parte corresponde a utilidades y cuál es el rendimiento que tuvo esa inversión desde un inicio, ¿no? Voy a tocar este tema otra vez más adelante, ya que entre un poquito más en materia, pero para mí siento que es lo más importante y lo que se tiene que entender en esta plática. Y por último, pues los objetivos económicos del Estado, pues sabemos son aumentar inversión, generar empleo, ampliar la recaudación. Pero sí, básicamente esos son los objetivos económicos del Estado, como sabemos, pues, o sea, quieren hacer estas cosas. Esa es la finalidad tanto de los decretos que se hicieron como ahora en la ley de ingresos. Siguiente, por favor. Bueno, esta básicamente es una línea del tiempo de la evolución de los programas de repatriación de capitales en México. A lo largo de los últimos años, México ha implementado distintos mecanismos, como pueden ver aquí, y pues con la finalidad de igual, siento que esto va a ser un poco repetitivo porque la finalidad de todos estos programas o decretos o de la ley de ingresos al último es lo mismo, es incentivar el retorno de capitales mantenidos en el extranjero. Y pero sí es cierto que cada programa ha tenido características y objetivos particulares, pero todos comparten la intención de atraer inversión, aumentar la recaudación y promover la regularización de recursos fuera del país. Eh, la política de la repatriación de capitales ha evolucionado durante los años gradualmente. Ha pasado de programas con estímulos fiscales más agresivos y flexibles eh, y hacia ahorita esquemas con mayores controles, más requisitos, requisitos más densos y requisitos de transparencia y obligaciones de permanencia en la inversión, que eso inició desde el decreto del 2017 si no me equivoco, pero sí, o sea, durante los años aquí pueden ver, o sea, ahorita voy a tocar cada uno de estos temas, pero el decreto de estímulos para el retorno de capitales del 2009, programa de regularización o de repatriación de, voluntaria en el 2016, el decreto del 2017, hubo una ausencia del 2018 al 2025 y por último, pues este año, el 2026, la ley de ingresos de la Federación del 2026. Siguiente, por favor. Ok, bueno, como les decía, la verdad no los quiero marear mucho, pero sí me es importante tocar un poco los temas de los antecedentes históricos, empezando con el programa de repatriación de capitales del 2009 al 2010, eh, que fue pues, un decreto federal durante la administración de Felipe Calderón, igual que todos los demás que vamos a platicar, era para incentivar el retorno de recursos mantenidos en el extranjero. eh, y sí, ¿no? O sea, digo, tocando un poquito más de tema sobre eso, cosas más específicas, como pueden ver aquí, los beneficios eran tasas preferenciales reducidas para personas físicas era el 4% y personas morales era el 7%. Eh, y sí, siempre que los recursos fueran invertidos dentro del país y se cumplieran ciertos requisitos establecidos por la autoridad fiscal, se podía aplicar este beneficio, ¿no? Eh, pero se puede entender que no tuvo mucho éxito eh, este programa porque el programa surgió en un contexto económico muy complicado, con la crisis financiera del 2008, y pues existía una gran incertidumbre económica y muchos inversionistas pues preferían tener su dinero
en el extranjero, en economías más estables, ¿no? Y aunque el incentivo fiscal era competitivo, pues como ven, o sea, 4 y 7%, el programa no alcanzó el nivel de éxito que se planeaba tener, ¿no? O comparándolo con el decreto del 2017, no llegó a ese éxito, ¿no? Y también principalmente porque en ese momento todavía no existía la misma presión internacional de transparencia fiscal, lo que mencionaba anteriormente el contador Manuel Aguilar. No existía esa necesidad de ser transparente fiscalmente, y ahora derivado a los mecanismos como FATCA o como el CRS, lo cual es años después de esto, de 2010, aumentaron pues, considerablemente, ¿no? Ya el intercambio internacional de información financiera, y pues la gente también empezó a decir, no, pues ahora si me dan la oportunidad de traer el dinero y lavarme las manitas, pues ya lo empezaron a hacer, ¿no? Pero como en estos años no eh, existía esa necesidad o ese miedo por parte de los contribuyentes, no tuvo mucho éxito. Pero después vamos al programa de regularización voluntaria del 2016. Igual, como pueden ver, el objetivo es regularizar activos e inversiones omitidas. Eh, pero este sí es diferente. O sea, a diferencia de otros programas enfocados específicamente en traer el dinero de regreso al país, este esquema se centraba principalmente en la regularización fiscal y la transparencia patrimonial. O sea, ofrecía facilidades administrativas, reducción o eliminación de recargos y multas, así como incentivos para que los contribuyentes transparentaran recursos mantenidos tanto en México como en el extranjero. O sea, esto era más amplio, fue un programa, en sí no es una repatriación de capital, eh, pero sí te permitía, o sí se permitía hacer lo mismo para poder eh, pues regularizarte, como lo dice su nombre, ¿no? Y eh, este sí ya empezó, dio inicio un poquito más cuando ya aumentaba significativamente la presión internacional, digo, no tanto como ahora, pero la gente le empezó a entrar el miedo, eh, o sea, en materia de la transparencia fiscal y del intercambio automático de la información financiera que ya existe, ¿no? Eh, Porque ya para entonces ya había entrado en vigor FATCA, CRS, y entonces ya empezó este miedo ahora sí. Y a diferencia del programa del 2017, el esquema del 2016 pues no ofrecía una tasa preferencial tan reducida, sino incentivar que las autoridades contaran con las herramientas de fiscalización internacional, ¿no? Pero sí, siguiente, por favor. Ya nos estamos acercando un poquito más a la realidad. Eh, bueno, el decreto de repatriación de capitales del 2017. Este nuevamente, como el decreto del 2010, 2009-2010, sí fue un decreto de repatriación de capitales, no como este programa que les acabo de explicar, que igual fue implementado con la finalidad de incentivar el retorno de recursos mantenidos en el extranjero, bla, bla, bla. Eh, pero sí, o sea, los sujetos beneficiados, pues, personas físicas residentes en México, morales residentes en México, en el extranjero con establecimiento permanente en México, y se le daba una tasa preferencial del ISR del 8%. Eh, pero sí, debido al alto nivel de participación que tuvo este decreto por parte de los contribuyentes, eh, ¿cómo se dice? El programa decidió, o bueno, el gobierno decidió que el programa tuviera una prórroga en julio del 2017 y lo extendió hasta una vigencia hasta el 19 de octubre del mismo año. O sea, tuvo un aumento de una prórroga de 3 meses. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes y menos entendidos del decreto es que el beneficio fiscal no estaba diseñado, eh, por decirlo de alguna manera, de blanquear o de regularizar capitales no declarados mantenidos en el extranjero.
O sea, en la práctica, el estímulo estaba enfocado principalmente en aplicar una tasa preferencial sobre los rendimientos. Por eso lo hice mención al principio en la etapa de la problemática, ¿no? O sea, la tasa preferencial recaía sobre los rendimientos, utilidades o los ingresos generados por la inversión extranjera, especialmente cuando el capital original ya había sido declarado, ¿no? O sea, tú te llevaste tu dinero a Estados Unidos de manera, o sea, lo declaraste aquí en México, te lo llevaste, lo invertiste en una cuenta de banco allá y de inversiones, eh, ocasionó que tuvo rendimiento favorable y, ¿cómo se dice? El retorno al repatriar ese dinero tenías que aplicar el beneficio fiscal solamente en la parte del rendimiento, ¿no? Y aquí era lo que pasó, bueno, lo voy a tocar un poquito más adelante, pero adelantando un poquito, siento que es lo que le pasó a mucha gente en el 2017, que se asesoraron de mala manera, los bancos interpretaron mal el decreto, le dijeron, ¿sabes qué? Tráete todo el dinero, tráete, o sea, no pasa nada que no lo hayas declarado, ya lo repatriamos y ya vas a pagar el 8% nomás, ¿no? Cosa que no era así, cosa que pues los terminó por perjudicar, porque no aplicaba el decreto para la parte del capital, sino solamente para la parte del rendimiento. Entonces, la parte que al principio habían enviado, pues, no estaba declarada y no aplicaba el decreto, ¿no? Eh, pero sí, o sea, este es básicamente el decreto de representación del 2017. Digo, sí voy a seguir platicando un poquito más de eso. Adelante. Ese es el rendimiento del decreto, el rendimiento del decreto del 2017 específicamente. Como pueden ver, el fin del esquema, el programa concluyó en el 19 de octubre del 2017. Los resultados, como les decía anteriormente, sí se fueron muy buenos. El capital retornado a México fueron 341 millones de pesos. La recaudación obtenida fue 17 millones de pesos y participantes hubo alrededor de 4,000 personas físicas y 76 personas morales. Y posterior a ese decreto, entre el 2018 al 2025, pues no existió ningún programa equivalente, no hubo tasa preferencial específica y solo permanecieron mecanismos generales de regularización, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora sí vamos a hablar por lo que todos ustedes venían, ¿no? Que ahora sí es la repatriación de capitales en la Ley de Ingresos de la Federación del 2026. Eh, pues en la ley, perdón, retomó nuevamente el tema de la repatriación de capitales después de esta ausencia que existió, y lo hizo mediante lo establecido en el artículo 24 transitorio de esta ley que les menciono. Eh, y esta creó un nuevo mecanismo para incentivar el retorno de recursos mantenidos en el extranjero, cosa que es importante destacar, porque como vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ahorita, bueno, no me voy a adelantar. El programa busca traer igualmente, ¿no? Igual que todos, nuevamente capitales a México, mediante un esquema fiscal, obviamente preferencial. Ahora en este caso es una tasa del 15%. eh, y ya esto le puede aplicar a personas tanto físicas como morales, como personas con establecimientos permanentes en México. Y pueden acceder al beneficio cumpliendo ciertos requisitos que también vamos a tocar ahorita a continuación, que están establecidos igualmente en la Ley de Ingresos de la Federación del 2026. Eh, pero bueno, igual el principal objetivo del programa es promover que estos recursos regresen al país, sean destinados a la inversión productiva, a la generación de empleos, crecimiento económico, o sea, al mismo tiempo que el Estado incrementa la recaudación fiscal y fortalece la transparencia sobre eso. Eso también
Lo importante, o sea, la transferencia sobre recursos mantenidos fuera de México. Eh, que ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito más. Que eso es lo... Sí, siguiente, por favor. Eh, ok. Bueno, aquí están los beneficios y requisitos. Eh, Uno de los cambios más importantes del esquema de repatriación contenido en esta ley del 2026 es que el beneficio fiscal ya no necesariamente se limita únicamente a los rendimientos o al interés generado en el extranjero. En la práctica, el programa puede llegar a aplicarse tanto al capital como a los rendimientos acumulados, ¿ok? Por eso era necesario platicarles un poquito sobre los antecedentes, porque antes esto no era como se aplicaba. O sea, puedes llegar hasta verlo como si fuera un programa de regularización también. O sea, puede ser, hasta puedes decir, es un híbrido entre el 2016, el programa del 2016 y el decreto del 2017. Porque en este caso puede aplicar a ambos, pero los requisitos son un poquito más tediosos, son un poquito más bien flexibles, pero bueno, o sea, que era importante destacar esto, ¿no? Y como lo dice aquí la diapositiva en el segundo punto, no está textual como dice en la ley, pero la ley dice que el beneficio aplica sobre recursos o ingresos lícitos, muy importante, del extranjero o nacionales. Es decir, que si se hizo el recurso o el ingreso lícito en México y luego se fue para allá, no pasa nada, ¿no? Porque es extranjero nacional y le aplica también, no el decreto, la ley de ingresos del 2026. Muy importante también destacar. Eh, pero sí, sin embargo, el elemento más importante, que de hecho lo subrayé en la presentación, lo más importante y delicado del programa es la obligación, como dice aquí, de acreditar procedencia lícita de los recursos. Eso es lo más importante y lo que va a permitirte como contribuyente aplicarte este beneficio fiscal. ¿Y a qué se refiere esto? Significa que el contribuyente debe ser capaz de demostrar documentalmente de dónde proviene el dinero. O sea, de dónde proviene el dinero desde un principio. O sea, entonces, o sea, cómo fue generado, cómo se movió. Porque también es muy importante. O sea, no solamente tienes que eh, comprobar de dónde proviene el dinero, sino también tienes que tener la trazabilidad y saber cuáles fueron todos los movimientos que tuvo ese dinero eh, o inversiones y cuál ha sido el tratamiento fiscal que tuvo a lo largo del tiempo también. O sea, en otras palabras, ya no basta únicamente con regresar el dinero a México, ahora resulta fundamentalmente o fundamental el poder reconstruir y justificar toda la trazabilidad de los recursos para poder acceder al beneficio fiscal que está previsto en esta ley de ingresos del 2026. Eso es algo muy importante y por lo mismo, la siguiente diapositiva vamos a hablar eh, sobre acreditar la procedencia lícita de los recursos. ¿Ok? Aquí ahorita les voy a explicar un poco del ejemplo, ¿no? Pero no quiero brincarme eso todavía. Eh, Como les decía, pues uno de los requisitos más importantes dentro del programa es acreditar la procedencia lícita de los recursos y es poder, demostrar documentalmente el origen, la trazabilidad y la legalidad. Esos son los tres puntos más importantes. El demostrar le- el origen documental, la trazabilidad y la legalidad. Perdón, demostrar documentalmente estas tres cosas, una disculpa. El origen, la trazabilidad y la legalidad de los recursos que se pretenden repatriar, ¿no? A lo mejor ya los confundí ahorita, pero bueno. Eh, en términos más sencillos, eso significa que el contribuyente debe poder explicar dónde salió el dinero, cómo fue obtenido ese dinero
y dónde estuvo invertido y cómo se fue moviendo con el paso del tiempo. Ya sé que repito mucho las cosas, pero a veces ni repitiéndolas después se aplican, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que se tienen que quedar. Em, y en la práctica, esto normalmente implica, pues, reunir documentos como los que les puse aquí la presentación, en la diapositiva. Son estados de cuenta bancarios, contratos de inversión, son declaraciones fiscales históricas, contratos de compraventa, dividendos, préstamos. eh, Todo esto con evidenciar, eh, toda la evidencia, perdón, que permita reconstruir la historia de este dinero, ¿no? Evidenciar. El verdadero reto surge cuando no se puede hacer esto, ¿no? O sea, o sea, el verdadero reto ya es cuando, no sé, hace 10 años o hace 15 años fue cuando decidiste mandar el dinero a Estados Unidos o a cualquier otro país. Eh, pues, o sea, hacer un análisis documental y tener toda la trazabilidad de todos esos años, ese es el verdadero reto, ¿no? O sea, es lo que puede llegar a tener, a ser un problema. Eh, Porque, pues sí, o sea, puede que ese recurso lleva muchos años fuera, han pasado por distintas cuentas, inversiones, en estructuras financieras, si quieres, y pues la autoridad lo que quiere es justificar documentalmente cada movimiento realizado, pues está difícil. Eh, entonces, sí. Bueno, ahora voy a hablar un poco estaba leyendo, creo que se escucha un eco aquí, espero se escuche bien. Nos dicen si se está escuchando medio extraña para ver si podemos hacer algo. Bueno, continuando. Este es un ejemplo de persona moral eh, que pueden ver aquí. Dice 2013, una empresa mexicana genera utilidades, se envía a una holding en Estados Unidos, se invierten en instrumentos financieros, se reinvierten durante años y en el 2026 se pretende repatriar ese recurso, ¿no? Eh, Este es o sea, en este caso, digo, es un ejemplo súper simple, y en este caso también quiero que lo piensen como un caso que sí se haya declarado cuando se generaron las utilidades en México, se declaró, se pagó el impuesto, después se mandó el dinero a la holding, todo fue transparente. Entonces, en ese caso, háganse la pregunta ustedes, les dejo 3 segundos para que la piensen, les digo la respuesta, es sobre qué aplica el beneficio fiscal y qué es lo que tiene que pagar impuestos. Y es uno, dos, tres, y pues sería el rendimiento, ¿no? O sea, el rendimiento es lo que termina pagando impuestos. Eh, Porque en este caso sí hubo ese pago y esa declaración de impuestos anteriormente en México. Entonces, ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en temas más prácticos. Después de este ejemplo, se me hizo buena idea. Yo creo que ya se entendió un poquito el tema. Eh, pero sí, bueno, este es como el caso hipotético que vamos a usar. Van a ser las mismas, los mismos montos que voy a usar durante 3 ejemplos, contando este como el primero. Pero básicamente, este va a ser eh, el caso hipotético perfecto del contribuyente, casi perfecto porque no pagó el ISR sobre los rendimientos, pero que ganó como dice aquí, ganó $1 millón. Ese ingreso sí fue declarado en México, se pagó el ISR correspondiente, posteriormente transfirió ese dinero a Estados Unidos, una disculpa, lo invierte en la bolsa, con el tiempo genera $200,000 de rendimientos y tu cuenta termina con 1,2 millones de dólares y en 2026 desea repatriar ese dinero. Ese es el caso del contribuyente casi perfecto porque aunque sí deberíamos o sea, todo contribuyente mexicano debería de pagar el ISR sobre los rendimientos, la verdad es que muchos no lo hacen, pero para esto existe
tanto los decretos de los años pasados como ahorita en la ley de ingresos. Ese sería el ejemplo en el que solamente, igual que en el ejemplo de la persona moral, se pagaría solamente sobre el rendimiento. Es decir, que el $1.000.000 invertido al inicio no se le debe aplicar nuevamente el impuesto y solamente estaría, digo, puede regresar todo, $1.000.000 va a ser libre de impuestos y los $200.000 restantes del rendimiento, esos son a los que se les va a aplicar el beneficio fiscal del 15% en vez del ISR normal del 30 o 35, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Conforme el ejemplo que ya les di ahorita, igual, $1.000.000, 200 de rendimiento, etcétera. Ahora lo vamos a poner en un caso en el que sea lícito, o sea, fue lícito o sea, cómo generó el dinero, fue lícito, es trazable, eh, y no lo declaró. Ese fue el único problema. Que la verdad es que no es mucho el tema, o bueno, no es lo que sucede mucho, ¿no? Porque aparte tienes que tener suerte de que pues si es trazable y significa que fue una transferencia. Bueno, les voy a poner un poquito, un ejemplo para que se entienda un poquito más. O sea, una persona tenía un pequeño negocio donde recibía pagos en efectivo y durante los años no lo declaró. eh, pero sí lo depositó en su cuenta. Eh, ya lo deposita en su cuenta, abre una cuenta en el extranjero, se transfiere ese dinero no declarado a Estados Unidos a su cuenta y lo invierte allá. Y digamos, ese dinero es el $1.000.000 y el rendimiento que tuvo es de $200.000, ¿no? Entonces esa persona, ahorita al querer repatriar el dinero, sí va a tener la licitud y sí va a tener la trazabilidad, porque él va a poder evidenciar documentalmente las transferencias que tuvo de sus cuentas y de dónde salió, qué fue lo que le pagaron y todo lo que les acabo de explicar ahorita en diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, en ese caso, como es lícito, es trazable, pero no fue declarado, al repatriar el dinero con esta ley de ingresos de 2026, te permite la regularización y pagarás sobre el monto total, pero con el beneficio mismo. O sea, es decir, como ven aquí, la base gravable va a ser de 1.2 millones de dólares y se le va a aplicar el 15% que va a pagar $180.000. Digo, no puse aquí la diferencia, pero pues el doble sería el 30%, pues serían 360.000 dólares lo que debió de haber pagado y se está ahorrando la mitad, ¿no? Pero sí, ese es el caso como les digo, lícito, trazable, no declarado, que la verdad no es lo común, pero también queríamos explicarles un poquito de eso. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, que es la mayoría de las veces, es lícito, bueno, queremos creer, es lícito, es no trazable y no declarado, ¿ok? Digamos, digo, la verdad es que sí es lo más general y lo que más sucede porque, es decir, puedes tener tu negocio y haces algunas ventas fuera del negocio por facilidad o te lo pagan en efectivo o X, Y, Z, ¿no? Entonces tú este dinero en efectivo, malamente, no lo deberían de hacer. Cruzas a Estados Unidos y lo depositas en tu cuenta de Estados Unidos directamente. Entonces, este, este ejemplo que les estoy dando es el ejemplo perfecto y yo creo que es la mayoría de lo que sucede cuando se aplica este decreto y, bueno, se quiere aplicar este decreto y no se puede porque no es trazable. O sea, tú puedes decir, o sea, a la autoridad no le basta con decir, te lo juro, estaba vendiendo bicicletas o estaba vendiendo brownies o lo que sea. O sea, ellos no, a lo mejor ya estabas vendiendo, no sé, fentanilo y estás diciendo, o sea, o sea, te lo juro que no es eso. Entonces, en esos casos, no existe la trazabilidad, no fue declarado. Vamos a pensar que sea lícito, porque pues si es ilícito, pues no tiene sentido. No te va a aplicar, o sea, no cumples con los requisitos
de la ley de ingresos y no te aplica el beneficio. O sea, y tienes que poder comprobar, o sea, tienes que poder comprobar la licitud y la procedencia del recurso o del ingreso. Creo que sí quedó ahí claro. Ok, siguiente, por favor. Por último, eh, aquí antes de tocar el tema de la ganancia cambiaria, me gustaría darles un ejemplo, una historia de terror de, con anterioridad o bueno, más bien cuando se aplicó de manera errónea el decreto del 2017. Como creo que les mencioné anteriormente, o sea, sí nos llegaron clientes ya con el problema que fueron asesorados de manera incorrecta por sus bancos, como les mencioné, eh, en el que les dijeron, pues tráete todo, ¿no? En el 2017 no se podía hacer eso, como ahora sí se puede en esta ley, esta nueva ley de ingresos del 2026. eh, y ocasionó eso, o sea, ocasionó que la autoridad tuviera la oportunidad cobrarte. eh, de poder cobrarte esto sobre el capital y el rendimiento si aplicarte el beneficio, ¿no? Y en esas historias de terror que nos trajeron los clientes, la verdad es que no llegó a ser un problema la ganancia cambiaria, no fue algo que o sea, en los oficios, en los acuerdos y todo de la autoridad, no llegaron pidiéndonos regularizarnos en temas de ganancia cambiaria, pero siempre existe la posible problemática, como dice aquí la presentación, que sí se quiera cobrar ese ISR sobre la ganancia cambiaria, ¿no? Entonces, por eso mismo es de los temas que puede generar más dudas dentro del programa de representación de capitales, conforme a lo que dice la ley de ingresos del 2026. Y pues la ley no explica, o sea, no explica de forma clara qué sucede cuando el dinero aumenta en valor, ¿no? Cuando sube la moneda, cuando baja la moneda, qué se tiene que hacer en este caso. Y tampoco te dice que a lo mejor y te lo cobran, ¿no? O sea, a lo mejor y esa es la trampa, ¿no? Pero no sabemos. Pero lo que sí es verdad es que se puede convertir en un problema porque el contribuyente podría pensar pues que todo el dinero, igual que en el 2017 las historias de terror que les estoy contando, eh, regresa, o sea, todo el dinero que regresa entra dentro del beneficio fiscal, cuando en realidad, pues la verdad, o sea, la autoridad podría considerar que parte de ese incremento de la ganancia cambiaria, pues sí puede generar obligaciones de ISR que a lo mejor no se pagaron en su momento, ¿no? Obviamente, si esa ganancia sí se declaró, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero si esa ganancia nunca fue declarada anteriormente, podrían existir riesgos, como les he explicado, la diferencia de impuestos, los recargos, las actualizaciones o incluso pues revisiones del SAT. Eh, pero sí, esa es con eso los voy a dejar pensando. Ya terminé aquí lo que les había preparado y creo que sí tenemos poquito tiempo para preguntas y respuestas. Eh, ok, a ver, un segundo, ¿eh? Un segundito. A ver, voy a... Una disculpa, yo puse el mute porque estaba tratando de encontrar dónde están las preguntas. A ver, tengo tres preguntas. Em, Dice, esta opción de repatriación, a ver, se me está moviendo el chat, esta repatriación de capitales también la podrá utilizar un contribuyente que no ha declarado los ingresos en Estados Unidos
en las declaraciones hechas en México por ser residente en México con otra fuente de riqueza en Estados Unidos. También la podrá utilizar un contribuyente que no ha declarado los ingresos en los ingresos en Estados Unidos. No, no entiendo bien la pregunta. No entiendo si se refiere, por ejemplo, a alguien que ya el dinero lo ganó de ese lado laborando o también la podrá utilizar un contribuyente que no ha declarado. Sí, Marcelino, si me puedes hacer la pregunta nuevamente. Otra fuente de riqueza en Estados Unidos. Una persona física tiene una inversión en Estados Unidos. Se trata de un ahorro que dejó de haber cuentas en dólares en México y hubo una necesidad de transferir a una cuenta de inversión en Estados Unidos. Es una cantidad pequeña, $50,000. Durante unos años hubo minusvalía y durante 2 años tiene utilidad o rendimientos por 2,000. Esto se debe declarar y repatriar. Veo ejemplos con montos muy grandes. Sí, o sea, en teoría, si tú gustas aplicar este beneficio, lo puedes hacer. O sea, digamos, bueno, no me acuerdo si decía que si ya se había pagado los $50,000. Es una cantidad pequeña, durante unos años hubo mensualidad. Dijo, hacer cuentas en dólares en México y hubo una necesidad de transferir a una cuenta. Ok, sí, o sea, si ese dinero, o sea, el dinero que tuvo que mandar a Estados Unidos a la cuenta, esos $50,000, si ya se pagó impuestos sobre esos $50,000 aquí en México y los pasaste a Estados Unidos y ahora lo quieres repatriar, pero generó esos $2,000 de utilidad o de rendimientos, eh, puede repatriarlo y ya, o sea, y pagar con el beneficio fiscal, ¿no? Lo ideal o lo idóneo hubiera sido que anualmente esos rendimientos los estuvieras declarando. Yo quiero ver esta ley de ingresos y lo que está, o sea, bueno, este artículo de la ley de ingresos como una oportunidad para la gente que no hizo esas declaraciones a tiempo, eh, de poder regularizarse. Entonces, en el caso, o sea, concretamente la pregunta, si se declaró y se pagó impuestos en un inicio, esos $50,000, vas a poder pagar solamente, o sea, puedes traerte todo el dinero a México y pagar solamente sobre el rendimiento. En caso de que no lo hayas hecho, también te da la oportunidad de poder pagar sobre los 52 en total, ¿no? Eh, Si alguien ganó laborando en Estados Unidos y lo tiene ahorrado en su cuenta en el extranjero, quiere traerlo para México. Digo, para preguntas así en casos hipotéticos, tendríamos que saber un poquito más de información. Por ejemplo, es mexicano, está laborando legalmente, ilegalmente. O sea, yo pensando, o sea, es de doble nacionalidad y lo quiere traer a México. eh, También la pregunta sería si ya, igual, ¿no? O sea, si ya se pagó. Quiero ver si lo pusiste en la primera pregunta. Esta opción de repatriación de capitales también la podrá utilizar un contribuyente que no ha declarado, ok, no ha declarado en Estados Unidos. Ok, pues digo, se pudiera meter en un problema en Estados Unidos por no declarar sus ingresos en Estados Unidos. Está trabajando allá, tiene que declarar allá, tiene que llenar todos sus forms. O sea, digo, no serviría, o sea, yo siento que así sin meterme tanto detalle, pues, en donde se puede meter en un problema es en Estados Unidos, ¿no? Digo, no sé si tiene igual, no sé si tiene la doble nacionalidad y se lo quiere traer, ¿no? Pero, pero sí, Ricardo, hay otra ahí y instala el chat. ok. Hay dos en el chat. Y en el caso esta la voy a leer del Q&A. ¿Quieres leer? Ah, de Ricardo. Ah, en el chat. La pérdida cambiaria que puede estar muy presente con los actuales tipos de cambio son deducibles. Eh, pues la verdad es que del tema de la pérdida cambiaria o sea, sí es deducible. Pero siento que en este caso de la repatriación de capitales, lo que aplicaría de la ganancia cambiaria es si fuera
O sea, no te puede llegar a, por una pérdida cambiaria, pues, digo, por una pérdida, una pérdida cambiaria, no te pudieran decir nada, digo, sí puede ser deducible, ok, conforme ya repatriarlo. Es una buena pregunta, la verdad la tendría que revisar. Eh, pero sí, en caso de que sea la ganancia, pues sí pueden llegar a Digo, yo creo que te lo traerías de la manera, no te están pidiendo nada sobre la ganancia cambiaria a la hora de la documentación o lo que sea. Digo, tú pudieras ser transparente y querer hacerlo y no, para no tener ningún problema eh, posterior, y no vivir con el temor, ¿no? Pero yo creo que regularmente se está haciendo ahorita el cambio, no se está haciendo la pérdida cambiaria, perdón. A ver, un segundo. Ah, ok. En el caso inverso, cuando se trabajó en Estados Unidos y allá se ahorró, ahora se quiere traer esa inversión a México. ¿Qué parte causa ISR sobre rendimientos o por el total? Ok, es que en el caso inverso tenemos que ver si en algún momento reportó esa ganancia en México. Porque lo que normalmente pasa con los contribuyentes, ya sea que trabajen allá o acá, es que dicen, pues yo trabajo en México, yo reporto y yo declaro en México y en Estados Unidos, pues sí, tengo la nacionalidad, pero no lo hago, o sea, no hace eso. Entonces, a la hora, o sea, de esta pregunta es al revés, ¿no? Eh, Tendríamos que ver si en algún momento este contribuyente que está trabajando en Estados Unidos reportó a México. Eh, pero sí, o sea, básicamente es ver eso, o sea, porque si no hizo ninguna declaración en México, eh, con lo que está ganando en Estados Unidos y digamos, puede ser el caso hipotético que vive en México y está yendo a trabajar a Caléxico, por decir así, Mexicali a Caléxico todos los días y no está declarando acá en México, pues sí se tendría que hacer eh, el beneficio a todo y regularizarte en México, ¿no? No sé si me expliqué. Eh, pero sí, básicamente es eso. Ok, ya sería. Bueno, pues muchas gracias, fue para lo que nos dio tiempo. Los agradezco por su atención, espero haber contestado ahí sus preguntas y espero hayan disfrutado pues este webinar y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias, saludos a todos.